Muy buenas tardes, o noches, o lo que sea. Lamento estar en un horario tan molesto para los españoles. Dale, ya tenemos espectadores. Vamos a cambiar esto al chat de debates. Ponemos ahí, hacemos un poco de spam. Bueno, ¿qué tal? Eh, Teníamos que poner algo de música. Vamos a poner. ¿Cómo era? No, 3M8. No, Andrés Hood. Comienza otro capítulo de Libertario Santo. ¿Qué tal, gente? Bueno, a ver, hoy tenemos varias cosas para charlar. Sí, hemos anotado unas cuantas cosas. Bueno, trabajo duro, como siempre, se queda ahí hasta que no la usemos más. Ojalá no tengamos que usar más a trabajo duro. Pero en fin, bueno, eh, ¿por dónde empezar, no? Bueno, lo que tendría que hacer son enviar muchos memes. Eso siempre trae muchos likes. No, pero lo que vamos a hacer hoy es. Yo estaba viendo unas noticias en portugués, pero son brasileras, que se llama Visión Libertaria, ¿no? Y yo lo veo acá desde el Library, lo voy a anotar para explicarle a la gente que es Library, así LBRI, no es LGBT, es LBRI, o L de larga, RY, no sé cómo se dice en otros países, creo que es L, B, B normal, no V, o sea, en Argentina es B corta, pero en España es V. Bueno, pero esta es la B normal, B, R y la I. Y, no sé cómo se dice en otros países, creo que se dice Y. No se dice Y, se dice Y. Pero bueno, eso es curiosidades al margen. El tema es que en este link que les voy a pasar ahora, un grupo de... No, esta no. A ver, lo estoy buscando. Frente, lo voy a poner acá, desembajador proyecto. Se trata de una profesora. No sé si no entendí bien si era profesora o profesor. Que hace un mes en Israel, presidente. Che, estaba por acá. Variante Delta, no. No hace justificativa medicina. Acá, tenemos esperanza, no. Biden. Che, no puede ser, estaba acá nomás. Eric Clapton desagrada. No, bueno, no sé. A profesora decía en portugués. Estilista. Perdón, no se me había ocurrido mandarlos porque si no, no preparé el link. Ah, en el historial puedo ver.
Policías canadienses, no, nada. A ver, mejor vamos a ver la biblioteca. Following, home. Che, ¿cómo se hace para ver la biblioteca acá? Acá. Escándalo en Holanda. Bueno. Más new. Profes. Batsy. Anarquía hace falsa. Che, qué raro. Era vacina que se escribe, ¿no? En portugués. Desagrado o justicia. ¿Cómo era que se...? Justicia reconoce servidor municipal. Ah, por eso. Servidor municipal. Acá está. Por eso no lo encontraba. Yo estaba buscando profesora y no, era servidor municipal. Y lo ponemos acá, tuc. Bueno, no aparece porque... ¿Cómo? Ahí apareció. Justicia reconoce que la servidora municipal no precisa tomar vacuna. O no sé cómo se dice en portugués, ¿no? Pero esta noticia, fíjate que es del 21 del 9, o sea, del 21 de septiembre. Casualmente yo la busqué, la noticia que aparece acá es de una página de internet que se llama Globo, que calculo que es de Brasil. Y cuando la encontré, resultado, profesora se va a tomar, consigue permiso, da justicia, acá está. Vamos a pasar este link de Globo, ahí está el link. Que dice, profesora de Santa, ¿cómo era que dice? Santa Cataluña era, no. De la red municipal Gaspar. Pero, ay, ¿cómo era que se llama? Tenía un nombre. Santa Catarina, ahí está. Santa Catarina, en Brasil. Profesora de Santa Catarina consigue permiso de justicia para no recibir la vacuna del COVID. Así se llama, ¿no? Entonces, bueno, excelente porque es un escenario que ya funciona, digamos, como antecedente para que lo tomemos para otras cosas. Pero casualmente, mientras buscaba esta noticia dentro de Globo, me encontré con esta noticia. Así que, nuevamente, los liberales la tenemos adentro porque siempre gana el mainstream. El mainstream. Decisión de Tijuana, o no sé qué significa TJ, contraria a profesora de Santa Coso, de Santa Catalina era, no me acuerdo, sobre permiso para no recibir vacina. Digo vacina porque es en portugués, ¿no? Docente de la justicia contrata un decreto municipal que obligó a la indemnización de los servidores municipales. Bueno, lamentablemente, o bueno, no vamos a dar opinión porque somos objetivos. Después de que dieron como válido el reclamo de no vacunarse a la profesora, vamos a asumir que es una profesora, entonces la autorizaron a seguir trabajando sin vacunarse. Una semana después, al parecer, alguien presentó un amparo y mandó evidencia que dice que la vacuna sí reduce, o sea, ¿qué pasaba? ¿Por qué autorizaron a la profesora a no vacunarse? O sea, ¿por qué la justicia le dio como válido que no hace falta vacunarse?
Porque toda la evidencia que presentó, vamos a decir, el abogado de la profesora, demostraba de que había muchos argumentos que demostraban que la vacuna no era tan eficiente, que podía presentar problemas, que no sé, y además todo el hecho de la inconstitucionalidad que es verdad, o sea, es verdad. Pero quien presentó digamos, el reclamo ante este fallo a favor de la profesora, mostró evidencia, teóricamente, que decía que la vacunación es eficaz, disminuye los números de internaciones y evita las muertes. Es un estudio que se hizo en Israel, creo. Estudios recientes se hicieron en Israel demuestran de que, a ver, un estudio realizado a partir de los datos de 60 millones de brasileros, no, primero acá, personas que se vacunaron en contra de tuvieron menos reacciones y complicaciones de salud que aquellas que fueron infectadas por el nuevo coronavirus. Después aparte dice, un estudio realizado a partir del análisis de 60 millones de brasileros en Río de Janeiro justo el año pasado, estoy traduciendo a ojo, porque todo esto está en portugués, de las vacunas de Coronavac, de la AstraZeneca son efectivas para la prevención de casos graves de COVID. La efectividad baja a partir de los 90 años de los inoculados. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Ponen, o sea, la gente quien reclamó o sea, la persona que reclamó por el fallo a favor de la profesora, o sea, la gente que quería que la profesora se vacune, decía de que la vacuna sí es efectiva y además de que presenta un riesgo para la población el hecho de que no esté vacunada. Que uno puede elegir que si puede elegir morirse o no, eso sería, digamos, parte de ser libertario, ¿no? De ser dueño de su propiedad. Pero nuevamente vuelve a ganar el mainstream, el pensamiento masivo. Lamentablemente, luchar contra eso es bastante difícil y depende de la cultura. O sea, depende de luchar en la cultura y no solamente ganar legalmente, porque mientras luchemos legalmente vamos a estar atados a este aspecto legal, digamos, ¿no? Vamos a estar atados al marco legal en el que nos movemos. A ver, es lo mismo, es el mismo ejemplo que pasaría en una Alemania socialista y nacionalista. Si dicen que está bien matar a fanáticos religiosos de una religión que no es la propia de ese país, uno puede decir, no, matar a estos fanáticos religiosos está mal. Pero si el marco legal te lo permite, por más que hagas un juicio y sea inconstitucional matar gente, pero el marco legal aún así lo permite, entonces legalmente hablando el juez puede decir, no, está bien que esa persona haya matado a ese fanático religioso en la Alemania nacional y socialista. Entonces, es difícil luchar éticamente contra las leyes. Y hay que moverse en este marco legal. Eso es un poco lo que quería hablar más adelante, que voy a hablar más adelante. Pero ya vamos introduciendo el tema que, aunque nosotros creamos que es correcto, si el marco legal no nos ayuda, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? O sea, lamentablemente es la sociedad que nos tocó vivir o hay que convivir con en este contexto o bueno, en tal caso irnos y dejar todo atrás a pesar de que el gobierno no nos quiere que nos llevemos todas nuestras pertenencias. Pero bueno, ese es un tema. El siguiente, bueno, claro, bueno, y agregando todo esto a estas conclusiones, sí hay un estudio, que lo mostraba acá este señor, el del video que puse acá.
como es que se llama Visión Libertaria, que hay una noticia, justo ahora acá no la tengo, pero que decía que el contagiarse de COVID es 7 veces más efectivo que la vacuna. Este señor de Ancapsu, este señor de acá, que es el de Visión Libertaria en Brasil, dice que ya lo habían tratado en varios videos y justamente comenta que como es que al contagiarse naturalmente de COVID se generan ciertas proteínas y anticuerpos que benefician al futuro contagio de otros COVID. Entonces, la variante Delta es 7 veces, una persona es 7 veces más resistente a otras variantes, encima ni siquiera específicamente a una, que si estás vacunado. Como pasa de hecho con el resfrío común y corriente. Uno cuando se toma en su época, cuando todavía se podía viajar en transporte público, era hasta se podría decir mucho más sano que tener gente alrededor tosiendo, estar todos amontonados, que vacunarse puntualmente de cada variante de la gripe o del resfrío, ¿no? Eso era mucho más sano. Acá no es la excepción el COVID. Ay, me van a desmonetizar el video. Lo dije. Bueno, eh, el bicho, vamos a decirle el bicho, ¿no? Igual, tampoco la idea es monetizar, ¿no? Pero bueno, me van a censurar. Lo que prefiero es que no me censuren, por lo menos. Eh, y bueno, entonces me van a tener. El bicho no es tan maligno si uno se contagia naturalmente. Ahora, bueno, que te puede matar el bicho, todavía. Si bien te puede dar una complicación respiratoria, es algo que todavía no sé si está tan comprobado. Eh, Ahí ya tendríamos que ser muy específicos, tendríamos que ser muy de laboratorio. Además, otra cosa que sí se han detectado, o sea, sí se han encontrado muchos tratamientos efectivos que no son los oficiales, que no es solamente la vacuna. O sea, la vacuna puede ser el único método de prevención, pero no es el único método de tratamiento. Eso está más que sabido y no solamente estamos hablando de algún químico o solamente de alguna medicina, estamos hablando de inclusive tratamientos, hasta pueden ser naturales. Sé que va a parecer una estupidez porque la gente cree en la ciencia, obviamente yo también creo en la ciencia, pero también creo en la creatividad humana y cómo las personas resuelven sus problemas. Y si de hecho, esto va a sonar una locura, ¿no? Pero he escuchado que mucha gente, bueno, no mucha gente, pero específicamente algunas personas han superado el coronavirus mediante la meditación. Esto tendría sentido, la meditación, porque la meditación es un control de la respiración. O sea, el concepto esencial de una meditación es controlar la respiración. En todas las meditaciones van a coincidir más o menos en eso, en controlar el cuerpo y la respiración. Si vos controlás la respiración y tenés la capacidad, digamos, de controlar tu cuerpo justamente contra el deseo voluntario, involuntario del cuerpo, entonces podrías, al respirar menos, a ver, un segundo,
¿Qué tal? Bueno, disculpen el altercado, ¿no? Esto no somos muy profesionales. ¿En qué me había quedado? Bueno, estaba hablando de... tendría que revisarlo. De la... de cómo la meditación puede ayudar a curar el coronavirus, ¿no? Obviamente ya de por sí la gente que suele hacer meditación tiene cierta... puede ser llegar... es sana, más o menos. O sea, más o menos es sana. Es una persona que lleva una vida sana. Por lo tanto, eso como que aumentaría las probabilidades. Pero sí he escuchado de casos particulares que han sobrellevado el coronavirus mediante la meditación. ¿Cuál es el tema? Que tiene su explicación, porque si uno controla voluntariamente el cuerpo y no lo lleva a situaciones extremas, que por ejemplo es toser violentamente solamente porque da lástima y tose y ¡ay! El coronavirus me está matando, no puede ser. Y es psicológico el tema. En cambio, si uno, o sea, la gente usualmente cuando tose, pero normal de resfrío, cuando le empieza a molestar la garganta, empieza a toser porque le molesta y se quiere sacar eso y se desespera y al desesperarse se vuelve loca y, y no sabe cómo tratar eso, pero si en cambio se toma esa molestia de restringir ese movimiento voluntario de los pulmones cuando tose, estamos hablando de una enfermedad no común y corriente, un resfrío común y corriente, y le pica la garganta y a ver, porque yo lo he hecho, tampoco tengo que ser un genio en la meditación, tampoco tengo que ser un médico, vos te das cuenta que te está pasando, no tenés que ser un genio, o sea, con un poquito de capacitación médica que ves en internet, ya te das cuenta que cuando te pica la garganta es porque se está juntando cierta mucosidad que molesta, entonces el cuerpo automáticamente para eliminar esa mucosidad trata de toser y claro, como es mucosidad no se va a salir porque está pegado. Entonces, claro, no podés quitar la mucosidad que te está molestando la garganta. Entonces, se podés controlarlo tu cuerpo, porque podés controlarlo, y si una persona se resiste a toser, estamos hablando de toser, no de estornudar, te das cuenta de que sí podés tolerar, o sea, nunca hicieron el experimento de cuánto tolerarían no toser si les pica la garganta. Hagan la prueba y van a ver que no es tan traumático o tan doloroso o tan caótico. Se resisten, se van a dar cuenta que los ojos le empiezan a arder los ojos, pero porque se están resistiendo a toser. Controlen los pulmones, hagan el esfuerzo de no toser, por lo menos no de mover el aire violentamente, y se van a dar cuenta que no es tan malo, o sea, tan necesario toser cuando pica la garganta. O sea, porque cuando vos tosés se genera como una relajación inmediata porque estás estimulando los nervios con otra sensación, que es, por ejemplo, el viaje del aire. Entonces, claro, te dura 3-4 segundos ese placer, ¿cómo se diría? Esa tranquilidad en la molestia, porque ya no te pica más, pero cuando se vuelve a juntar la mucosidad, vuelve a picar. Entonces estás todo el tiempo tosiendo para sentirte mejor. Pero no, si vos te aguantás esa picazón, te vas a dar cuenta que no es tan molesta y la podés controlar y la podés llevar bien. Esto tiene sentido porque si tenemos en cuenta que el COVID, lo dije de vuelta, demonios, el bicho, el virus del PSC, como dicen en otro caso periodístico, cuando te das cuenta que el virus del PSC tiene que ver justamente con las vías respiratorias, entonces te das cuenta que controlando, o sea, te reduce la cantidad de oxígeno en el cuerpo. Si vos estás entrenado a respirar menos, justamente mediante la meditación, podés sobrevivir hasta que pasan los síntomas del virus del PSC. Entonces aproximadamente 10-15 días. Entonces es totalmente factible otros métodos de tratamiento del virus del PSC. A ver, como método de prevención, el único sería la vacuna, pero no es el único método de tratamiento. ¿Qué pasa? La ley
defiende, o sea, la ley en la que estamos es socialista, es mainstream, no es liberal, por lo tanto nos tenemos que atar a las leyes del marco en el que vivimos. Eso es lo malo y por eso nunca un liberal va a ganar una de estas apelaciones constitucionales. En cambio, sí se puede hacer en Estados Unidos. Sí se puede hacer en Estados Unidos porque la constitución de Estados Unidos tiene más tenor liberal que la de otros países más latinoamericanos. Pero bueno, esos ya son detalles a analizar muy puntuales. Yo quería recalcar esto, que la profesora que había ganado el juicio para no vacunarse, una semana después se lo revocaron porque el marco legal es socialista. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, es así el contexto en el que se dio. Bueno, y otra cosa que me había notado que convendría hablar era que, por ejemplo, a ver, yo como no es que soy antivacuna, ya, viste, hago la gran Milei, o sea, me justifico, ya me abro el paraguas en todos los casos para no contradecirme en ningún aspecto, porque tampoco voy a andar repitiendo como una grabadora, ¿no? Pero lo que antes que, o sea, se han dado situaciones, a ver, yo no me quiero vacunar, ¿no? Hoy se dio el tema de que estábamos charlando un tema que está bien, ponele yo no me quiero vacunar por el virus del PSC. Entonces, claro, si el gobierno me impone una vacuna, yo no me voy a vacunar porque mi cuerpo, mi templo, o sea, yo lo que quiero. Ahora, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, antes de que esté el virus del PSC, del Partido Comunista Chino, por eso es PSC, antes de que esté el virus del PSC, por ejemplo, si vos tenías que viajar a Brasil desde Argentina, te tenías que poner la vacuna de la fiebre amarilla o de la malaria, no me acuerdo, una de esas, de la fiebre amarilla. O por ejemplo, si tenías que irte de viaje a Antártida, creo que tenían que sacar el apéndice. ¿Por qué esto? Porque si por ejemplo vas a Brasil, entonces, bueno, ahí es donde venía la discusión. Brasil te piden sí o sí la vacuna para entrar a Brasil. Siempre que te vayas a un país tropical, te tienen que poner la vacuna de la malaria porque ahí está lleno de enfermedades. Bueno, no sé cómo viven todos los brasileros ahí, ¿no? Si tan terrible la enfermedad. Pero bueno, el tema que estuve investigando y resulta que en Brasil no te exigen en ningún momento la vacuna de la fiebre amarilla. No te la exigen en ningún momento. Lo que sí te la exigen es en Argentina, para que cuando vuelvas a entrar a Argentina no contagies digamos a los argentinos. Ahora, vamos al otro contexto. Vos tenés que viajar a la Antártida en la Argentina y te tienen que sacar el apéndice bueno, antes de viajar. ¿Por qué es esto? Porque dicen, esto realmente no lo verifiqué, solamente me baso en cosas que me dijeron una vez, porque si te llega a agarrar apendicitis en la Antártida, como no hay hospitales ni nada, no pueden realizar una cirugía, entonces por la duda te lo sacan. Y no sé por qué también hay una alta probabilidad de que te agarre apendicitis. No sé cómo es el tema. Tendría que preguntarle a un amigo que viajó en la Antártida hace 2 años, así que le voy a preguntar si realmente se tuvo que sacar el apéndice. Pero bueno, entonces, ¿cómo es esto? Yo lo que quiero decir con esto es que en ese sentido uno estaba de acuerdo. O sea, cuando tenías que viajar de un país al otro y te ponían la fiebre amarilla, vos estabas de acuerdo. Un antivacuna hubiera estado de acuerdo en vacunarse. Lo que pasa es que ahora es antivacuna, antes no era antivacuna. O cuando viajas a la Antártida estás de acuerdo en que te saquen un pedazo de cuerpo solamente para viajar a algún lugar. ¿Cuál es el tema? Bueno, lo que yo le puedo encontrar, que es una interesante conclusión, es que fíjate que dentro de Brasil no te exigen la vacuna de la fiebre amarilla. Por lo tanto, el problema no venía tanto por el país de Brasil, que tiene un grado de libertad mayor que Argentina, sino que venía por el lado de Argentina. ¿Qué pasa? Si vos tenés un sistema de salud totalmente deficiente,
en Argentina, entonces no te pueden atender o el sistema es pobre o la calidad de la gente es pobre, entonces no puedes atenderlo. Entonces, si venís a Argentina con la fiebre amarilla y empezás a contagiar toda la población, el sistema de salud argentino no va a poder cubrir eso. Pero ¿qué pasa? En Brasil sí pueden cubrir una pandemia de fiebre amarilla. O por lo menos, a ver, ¿por qué no te la exigen? Un poco porque está en la Constitución y otro poco es porque sí pueden cubrir o el pensamiento o la ideología o la cultura de Brasil es o te arreglas vos o tenés un sistema de salud capaz de cubrir una pandemia de fiebre amarilla. Pero en Argentina, como se sabe que no se puede cubrir a toda la gente, entonces directamente te vacunan para que no contagies en Argentina. Entonces eso ya es un antecedente de que el sistema de salud en Argentina es una bosta, o sea, es un desastre. Porque antes de que existiera el COVID, ya te obligaban a vacunarte porque el sistema de salud es deficiente. Eh, es increíble, bueno. Y con el tema del apéndice, lo mismo. Si Argentina, que tiene como es la soberanía como en este caso, de la Antártida, si tuviera, vamos a decir, la riqueza o el desarrollo suficiente como para poner un pequeño hospital en la Antártida, no tendrías por qué sacarte el apéndice para viajar a la Antártida. Por lo tanto, ¿por qué Argentina toma todas esas medidas? Porque es un país pobre, porque es un país deficiente. No le veo otra explicación. Estos comentarios viajan en las generaciones y mismo los que trabajan tanto en la Antártida como que trabajan en la frontera argentina lo aceptan como verdadero, como válido. Y eso es parte, o sea, si bien es indirectamente, no es un lavado de cabeza, es algo que ya se instaló y ya se acepta. Y nadie pregunta y nadie consulta y nadie se cuestiona. Y ese es el problema, que ya nadie se cuestiona eso, ya lo aceptan como así. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar esa mentalidad. Y bueno, con esto terminamos todo el tema que tenía anotado sobre las validaciones de la vacuna del virus del PSG. Bueno, cambiamos de tema entonces. Vamos a cambiar de tema. ¿Cuánto vamos? Me recebé con este tema. A ver cuánto vamos. Vamos a aproximar. 33 minutos, creo que se ve mal. Calculo que estuvo bastante interesante. Cambiamos de tema. Bueno. Sí, como 5 minutitos me fui. A ver. Manifestaciones de izquierda. Bueno, como sabrán, estuve viendo a este muchacho como dije, de Visión Libertaria, que es @ancapsu. Vacuna, no. Le quiero poner este video que es mortal. Es muy bueno. Paper controlado. Es buenísimo lo que hace el tipo. Yo lo recomiendo si quieren aprender un poco de portugués. Papers. Había mostrar fragilidades, cuerda. ¿Qué pasó? Resulta que en Brasil hubo manifestaciones para que reclaman al gobierno eh, seguir con las reglas de la pandemia. Eso es lo que yo entiendo en portugués. O sea, yo literalmente no sé portugués, lo estoy deduciendo por cómo son las palabras. El tema es que acá el señor muestra unos videos que se grabaron que hubo protestas, marchas en distintas partes de Brasil a favor de las políticas de cierres o políticas contra la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, bloqueos, que el gobierno compre vacunas o las regale o no sé cómo es el tema, continuar el uso de barbijo, ¿viste? Cosas así. Entonces, este señor mostraba primero todos los videos, como decían, 5 o 6 puntos de Brasil, grandes multitudes juntándose para protestar por esto, porque todo el pueblo de Brasil, todo el país quiere, o sea, está en disconformidad
con las políticas de Bolsonaro, de mantener todo abierto y todo eso. Bueno, como están en disconformidad con Bolsonaro, hicieron todas estas marchas. Y este señor que lejos, porque realmente no está a favor de Bolsonaro, porque aún así Bolsonaro sigue siendo un Estado, eh, igual está más en contra, calculo. No sé, o sea, todo esto lo estoy deduciendo, no, no digo que él lo dijo ni nada de eso. Yo creo que está, aún así está más en contra de toda la izquierda de Brasil. Entonces muestra las protestas, las marchas de Brasil de la izquierda a favor de las políticas de cierre o a favor de las políticas de la pandemia. Entonces mostraba varios videos donde estaba el tumulto de gente y después muestra un video de un youtuber que pasaba en bicicleta que mostraba. Entonces mostraba acá el señor el video. O sea, dice, bueno, ven acá, está toda la multitud, hay una foto que se ve todo. A ver si puedo sacar una foto. No, porque si no, no me van a escuchar. Voy a ver. Acá estaba mostrando. A ver si le puedo sacar el Twitter. No sé si lo puedo sacar. Dice que hay protestas, que acá, a ver, no. Más adelante. Está mostrando ahí. Acá, esta. Ahí justo. Ahí. Voy a ver si lo puedo agrandar. Muestra esto. Yo no sé cómo lo rastrean en... Y muestra esta foto el señor. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ustedes la ven y, mirá cuánta gente se juntó en la biblioteca de no sé dónde. Claro, y después cuando muestra el video de la bicicleta, se encuentra con que es solamente ese cuadrado de gente. Si sacan la foto... Hola, ¿qué tal, Scorpion? Bien, bien. Estoy acá contando que hubo protestas de izquierda en Brasil, ¿no? Y esa foto que vemos ahí, en Brasil, toda esa Sí. multitud de gente, se ve... ese edificio es una biblioteca, dice, una biblioteca nacional, no sé qué, es algo así. Y ahí o sea, donde empieza la biblioteca se ve una línea de gente que ya no hay más gente, que se ven árboles. Vale, espera, armando una Sí, foto o algo. dale. Yo mientras comento esta foto, ¿eh? Eh, Vale, espera, que ahora mismo cojo la tablet para mirar la foto, que si no. yo mientras voy explicando igual, pues es para los espectadores. En fin, eh, este fondo se ve que solamente esa foto es toda la cantidad de gente. Si se ve, o sea, hay un video, voy a ver si puedo conseguir de quién es el video, que acá lo tenía, se ve que no hay nadie, lo puso, es en tamaño, a ver. Y encima además muestra todos los micros con lo que trajeron a esta gente. El gato este que has mandado. Entonces, en esos micros o bus trajeron a toda la gente esta de izquierda. O sea, autoconvocados, como siempre, ¿no? Como toda la izquierda, autoconvocados. Eh, Oye, ¿me puedes explicar qué es esto que me has mandado? O sea, que has mandado aquí de material sensible. ¿Cómo material sensible? El diseño gráfico es mi pasión. Yo no lo mandé eso. Sí, lo has Para, mandado tú. para que no lo quiero abrir ahora en vivo, a ver, para. Porque como es material sensible, capaz que. No, no hay nada feo, ¿no? A ver, bueno, ahí lo abro. Bueno, es un... ¡Ah! Sí. ¿Qué tiene de malo? O sea, ¿cuál es tu consulta? No sé, es muy autocontest. ¿Vos decís que es muy machista, es muy del patriarcado?
O, Bueno, no, lo que pasa es que yo no soy mal pensado, ¿viste? Si fuera mal pensado, ahí sí me estaría riendo a carcajadas, ¿viste? Pero pero en plan, hombre, es que yo creo que tú ves eso y lo primero que te viene a la mente es, ¿qué cosa? No me digas que vos sos un mal pensado. mira que es, a ver. ¿Qué es? No sé de qué estás hablando. Bueno, seguimos con esto que... Bueno, básicamente lo que quiero decir es que no es, o sea, esta protesta fueron 5 o 6 protestas de la izquierda en Brasil que o sea, se publicaron como que fue una marcha multitudinaria y en realidad no fue nadie. Teniendo en cuenta la población de Brasil, no fue nadie. Y este señor, en este link, que ahora voy a mandar, si lo quieren ver después el video, porque, o sea, porque están, por más que no entiendan portugués, el video habla por sí solo. Eh, Eh, Van a ver que la y, protesta no fue para nada multitudinaria. oye, y la última foto que has mandado, ¿quién es? ¿En Karl Marx del siglo XXI? ¿Qué cosa? Ah, la del gatito. No, no, la del el tío que has mandado que aparece en un autobús. Ah, no, yo puse esos autobuses porque en realidad este es un brasilero que hace noticias periodísticas, noticias del punto de vista liberal. Y estaba Mm, mostrando estas marchas de izquierda, que justamente todos estos estos bus que están a la izquierda, eran todos los que trajeron a la gente. O sea, no es que la gente se autoconvocó, vine en auto, vine en bicicleta, o sea, vino gente voluntariamente a marchar contra Bolsonaro, sino que se mm, juntaron y los trajeron en autobús, o sea, fue todo armado. Igual que pasa en Argentina, lo mismo. ¿Entendés? No es que fue que toda la gente de Sao Paulo se juntó para hablar mal de Bolsonaro. No, fueron grupos ya ideológicamente alineados. entiendo. Así que, bueno, eso básicamente sería el segundo tema que tenía para hablar. ¿Vos tenías algo preparado o tiro otro título yo? Yo tengo uno, Eh, decime, sí. ¿De qué has hablado antes? Ah, de lo que hablé antes. Sí. No, estaba hablando de una profesora que en Brasil ganó un juicio para no vacunarse, o sea, es empleada pública, trabaja en un colegio y ganó un juicio para no vacunarse. Pero después, una semana después, le dieron, la justicia se echó para atrás y por lo tanto la obligaron a vacunarse. Creo que la primera media hora fue solamente de eso. Ah, vale. Así que bueno, ahora viene, bueno, un tema que quería ver uno de nuestros seguidores en la aplicación de Amino, que le interesaba el tema de la justicia privada. ¿Cómo sería una justicia privada? ¿A vos se te ocurre algo, Scorpion? De hecho, es la más duda que tengo yo, sobre todo más que una justicia, una seguridad privada. Claro, imagínate en las situaciones que yo te compro 5 tomates y resulta que los tomates que me vendiste están en mal estado. ¿Cómo te reclamo yo a vos que estaban en mal estado? Devolverme Claro, la plata. seguiría viendo una, exactamente, seguiría viendo yo creo que una justicia y tal, pero financiada por privado. ¿Y cómo se te ocurriría que podría funcionar? O sea, no funcionar, sino cómo se generaría. Claro, ¿de dónde viene la validez de esa justicia privada o financiada Eh, de forma no me privada? acuerdo, al menos, o no sé si es solo en los Estados Unidos o aquí en España igual, pero es, si no me equivoco, es tú pagas a tu abogado, ¿no?
Y si ganas el juicio, la otra persona te paga a ti, tu abogado y el suyo, Sí, pero igual más la la condena. privada es estatal. La justicia, entonces en ese caso es estatal. O sea, ¿estatal en qué sentido? Y que el que la que decís vos, que si ganás el juicio la paga uno, la paga el otro, la justicia en Sí. ese caso, o sea, el que define la sentencia, en el caso que dijiste vos de Estados Unidos, es estatal, me parece. Claro, pero no se podrá hacer también de por medio privado. ¿Cómo serían por medio privado? O sea, pero entonces mi pregunta sería, ¿quién le da la autoridad a ese juez si no es una autoridad legal, digamos? Eh, yo, a ver, pienso que tal vez no, como no existe todavía, es- no tenemos la perspectiva como de cómo sería, porque yo lo veo esto como ¿quién le da el poder a un doctor de trabajar en el privado? Pues teóricamente un contrato. Bueno, pues hagamos lo mismo. O sea, pues un abogado o un juez tendría unos estudios, porque yo creo que tú hablas desde un modo anarcocapitalista, ¿no? Yo Sí, creo que ponele. seguiría habiendo leyes, esto lo veo un poco más complicado, pero sí, seguirían habiendo leyes. Claro, o sea, yo creo que, o sea, la respuesta correcta vendría más por el lado de que, primero que lo que dijiste vos está perfecto. Arranca todo por el punto de vista de un contrato. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de seguridad, de justicia privada, yo siempre pongo el ejemplo de Mercado Libre, o Amazon, o, Mm. o eBay. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Entonces, vos tenés, por ejemplo, en mi caso, Mercado, no sé si en España hay Mercado Libre, no tengo idea de eso. Creo que no Mercado llegó hasta Libre, allá. No, ustedes tienen Amazon, ¿no? Compras sí, por, claro. Por ponerle, vamos a decir Amazon. Entonces, Amazon, ¿qué pasa? Amazon es un intermediario entre un comprador y un vendedor. sí. Entonces, bueno, si bien no nació con la idea de resolver los conflictos, la idea principalmente era solamente publicar los productos. Después, espontáneamente, para mantener su plataforma funcionando, se dieron cuenta que tenían que también resolver los conflictos entre vendedor y comprador. Entonces ahí se dieron cuenta que, bueno, ellos terminan siendo justamente jueces de un punto de vista privado. Porque si el vendedor o el comprador reclaman algo, el que tiene que resolver el problema es Amazon. Entonces, eso sería, por ejemplo, un juez privado en el caso de una compra-venta, digamos. Eh, eso, bueno, ese es un ejemplo. Después, si ya nos vamos a casos más complejos, como por ejemplo, no sé, a ver, tema de leyes laborales. Bueno, ahí ya tendría que, eh, por ejemplo, un empleador contrata a un empleado, el empleado le hace un juicio al empleador, o por lo menos, no es que le hace un juicio, ahí creo que le erramos un poco en el concepto. El empleador le reclama algo, el empleado le reclama algo al empleador, o sea, a la fábrica o al jefe o a la patronal. Entonces, ¿qué Mm. pasa? Se lo va a reclamar. Entonces, bueno, ahí es donde viene cómo se ponen de acuerdo. Dice, vos me estás mintiendo o no, que sí, que no. Entonces, vamos a hacer algo. Yo, cuando entro a trabajar en tu empresa, yo quiero que, para resolver cualquier conflicto que tengamos, quiero que esta empresa, que se llama, no sé, judiciales.com, se llama así porque se llama así, ¿no? Como se puede llamar bananero.com. Yo quiero que Mm. bananero.com resuelva los conflictos. Entonces, claro, la empresa va a decir, bueno, para bananeros.com me gusta como mediador. Entonces dice, bueno, estoy de acuerdo. Si llegamos a tener un conflicto, entonces aquel persona o aquella entidad va a funcionar como mediador.
y no importa lo que opinemos nosotros dos, o sea, el patronal o el empleado, lo que diga ese tercero lo vamos a tomar como válido. Entonces ahí es donde justamente entra la credibilidad de bananero.com para resolver conflictos. Si, si es un, no sé, si es un tipo que, porque sí, tira, no, vos tenés razón porque sí. Entonces, medios no lo van a querer como mediador. En cambio, si es una empresa que investiga, que tiene credibilidad, viste, que es coherente cuando resuelve los problemas, entonces va a tender a ser más contratada. Y claro, y por ese servicio tiene que cobrar, se tiene que sustentar, puede ser por cuota, puede ser por trabajo. Entonces de ahí vendría un punto de vista, como es una justicia privada. No, no es que nadie... Y pueden competir entre distintas justicias. Está bien, vos tenés un día bananero.com, pero en el mercado también tenés otras instituciones privadas de justicia. Entonces, así es como debería funcionar una justicia privada. Y creo que el mejor ejemplo que tenemos, y real, es cuando, por ejemplo, no me acuerdo qué conflicto tuvo Argentina con... así era. Argentina tenía un problema con los acreedores de Estados Unidos. Entonces habían dicho que, claro, el tema es cuando tenemos algún conflicto, a ver, claro, porque a nivel país, ¿quién maneja la justicia? Entonces, cuando se realizan contratos entre países, que fue en el caso de Argentina, que fue con los famosos fondos buitre, resulta que cuando firmaron el acuerdo de bonos o de préstamo, no sé qué cosa, en el acuerdo decía, ante cualquier conflicto de interés o lo que sea, ante cualquier conflicto que no se pueda pagar, quien va a resolver el conflicto va a ser la Corte Suprema de Estados Unidos. O sea, en ese papel podían haber dejado escrito, por ejemplo, no sé, la Corte de Cuba o la Corte Suprema de Finlandia. Pero en este caso dejaron anotado que quien va a resolver el conflicto es la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? La Corte Suprema de Estados Unidos sentenció a la Argentina, o sea, el fallo en contra de la Argentina, y tuvimos que pagar. Si bien la justicia fue estatal, porque la pagaba Estados Unidos, en el contrato se eligió voluntariamente a quién querían. A ver, porque claramente no iban a elegir la justicia, la Corte Suprema de Argentina para resolver un conflicto en Argentina. Obviamente, ¿qué va a hacer la Corte Suprema de Argentina? Va a tirar a favor de la Argentina. Entonces, bueno, ese es un excelente caso y un ejemplo de que puede funcionar y funciona, de hecho, la justicia privada. Para mí es impecable eso. Estoy de acuerdo contigo. Ya no puedo, yo creo que no podría agregar nada más. Bueno, Está bien. No, no pasa nada. por cierto, sí, pasamos a un siguiente punto que se me ha ocurrido. Un siguiente punto que tengo yo. Dale, dale. Bien, hagamos no sé si ya se lo quiere llamar un juego o algo así. Y es, mira, ¿sabes los derechos naturales o derechos de la vida y derechos humanos, no? ¿Vos decís los tres principios del liberalismo? No, los 17 derechos naturales de la Revolución Francesa y todo eso. No, la verdad no tengo idea. Vale, no importa porque básicamente, aquí en España se oye mucho hablar de democracia, los de la izquierda, y decir que ellos son muy demócratas, ¿no? Y, y entonces es curioso porque vamos a leer ahora los 17 derechos naturales, ¿no? Y vamos a ir diciendo cada uno si cada derecho se cumple en nuestro país o no se cumple, ¿no? Ah, Derecho bueno. por derecho. Ah, ya te entiendo, sí. Vale, empezamos. Dale. Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.
Las distancias sociales solo pueden fundarse en la unidad común. Para que lo voy a hacer también para Argentina. A ver qué. O sea, ¿cuál de todos los derechos? Entonces, el primer derecho es. Todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la unidad común, utilidad común. O sea, entonces arrancamos con que todos somos iguales ante la ley, básicamente. Sí. Perfecto. Y solamente en comunidades. Está bueno porque porque si lo decís técnico, mucha gente no lo va a entender. Entonces está bueno traducirlo a gente común. Y si nos juntamos, entonces continúo. Y si nos juntamos en comunidades, recién ahí podemos hacer diferencia, pero en comunidades. Creo que se refiere a eso, ¿no? Sí, en plan, clase alta, clase baja. O por ejemplo, yo decía un ejemplo, si estamos en un pueblito y ese pueblito no quiere edificios, entonces no hacemos edificios en ese pueblito. Sí. O sea, perfecto. Bueno, bien, ahora bien, lo más importante yo creo que es la primera parte, lo de libres e iguales ante la ley. Claro. En España esto no se cumple. Obviamente porque hay una casta política, porque hay una casta Y empresaria. también por la ley de violencia de género en la que un hombre y una mujer no es igual ante la ley. Y esto lo dices tú muchas veces, por ejemplo, en España, y dicen, bueno, no, es que en la mayoría de los casos es el hombre el que comete el delito, el que agrede a la mujer. Y es como, claro, pero ahí no hay igualdad entre la ley aún así. Las voy a ir acá enumerando. Bueno, en el primer artículo quedamos en que en España al menos no, y en Argentina Pulgar abajo le pongo. No, seguro que no. no, no, vale. Artículo 2. Vale, pasamos al artículo 2. La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La propiedad, la seguridad. La liber- son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Seguridad y resistencia a la opresión. Bueno, a ver si se cumple. Empezá vos. Bueno, pues principalmente, tal vez, pero si ellos pudieran, no lo harían, pero creo que esta medio se cumple, pero, por ejemplo, bueno, no, porque al menos a la propiedad no, Yo porque el diría que Estado... lo que estoy seguro que no se cumple es a la resistencia de la opresión, digamos. Porque aún así vos te querés resistir, pero no tenés medios para resistirte al gobierno, digamos. Porque, Y luego lo de la libertad me parece como muy subjetivo, por otro lado. claro, bueno, de hecho en Estados Unidos, el otro día estaba viendo una noticia y hay una enmienda dentro de la Constitución, hay una, o sea, como sería el artículo, pero hay una enmienda en Estados Unidos que es justamente todos pueden tener armas porque para sí el ciudadano se puede defender del Estado. Entonces hay una resistencia a la opresión. En Argentina, como la aportación de armas es ilegal, entonces no tenemos resistencia a la opresión. Curiosamente en Cuba también lo era hasta que llegó Fidel Castro y le obligó a que le dé las armas. Ah, mira vos. Interesante. Así que Y claro, o sea, le voy a poner pasó él a dislike. tener el poder absoluto. Claro, Bueno, tal cual. entonces quedamos en que esta no se cumple, ¿no? En el artículo 2. Y no. No. Artículo 3. El principio de toda soberanía reside en, esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni
ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no amenace expresamente de ella. ¿Cómo? Ningún individuo puede ejercer soberanía sobre Eh, quién. Ejercer soberanía o autoridad alguna que no emane expresamente de ella. O sea, por ejemplo, no puedes tú violar a una persona o no puedes golpear a una persona si esa persona no te ha dado su permiso. Ah, entonces, o sea, todo es que me cuesta traducirlo. Claro, bueno, esta yo creo que se cumple, ¿no? O sea, cada uno es soberano de su propio cuerpo, ¿eso? Sí. Bueno, pues sí, yo creo que al menos Sí, en España, no, o sea, esta sí que se cumple. sí, esta diría que sí. Vale. Artículo 4. Si nos ponemos La detallistas libertad, diría que no, pero bueno, continúa, sí. No, sí, el la like. libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a los demás, o sea, libertad negativa, ¿no? Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan solo tiene como límite los que garantiza a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites tan solo pueden ser determinados por la ley. Ah, eso creo que se entiende como es el... Mi derecho termina cuando Liberal, empieza el tuyo. o sea, esto es libertad negativa, como diría Anso Bastos. Claro. Esto es el concepto de, como dicen, a ver, cuando se hace una ley, te hace como una burbuja. Esto lo había visto en un video que tuvo Gloria Álvarez con un chabón, bueno, no me acuerdo el nombre. Pero es como que cuando te asignan leyes, las leyes como que generan una burbuja que te protegen de otra persona. Entonces, esas burbujas evitan justamente que justamente que otras personas no te peguen, que otras personas no, o sea, por ejemplo, un principio de una ley de no agresión, pero son como el hecho de que existan leyes o que exista el hecho, que exista el derecho es porque se genera como una burbuja legal para protegerte. Es como una burbuja de protección legal. El derecho se crea para eso. ¿Sí? ¿No? Mm, O no, no sí, sí, sé. esto Corregime, ¿eh? No. no, sí, eh, es básicamente eso, pero claro, esto no sé, o sea, ¿se cumple o no se cumple? Y yo diría que sí. O sea, Sí. sí, de vuelta, si tenemos en cuenta que hay gente que en una casta política que está fuera de la ley, diría que no. Pero igual yo diría que la ley en sí existe y por lo tanto se cumpliría. Ujú. Vale, artículo 5. Eh, la ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer algo que no est- que ésta no ordene. O sea, te está permitido lo que no está prohibido. Sí, esto es un poco... Esto, por ejemplo, entonces si está Esto ya no es permitido estatal, meterle los esta no es cuernos a mi estatal, amigo. ¿sabes? Sí, o sea, esta, al no ser estatal, obviamente se cumple. Sí, digamos que sí. Por eso siempre están Pero metiendo leyes. a no ser que vivas en Corea del Norte, porque Entonces el artículo 6, le voy a poner like. la, bien, la ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o a través de sus
representantes debe ser la misma para todos, tanto para proteger como para sancionar. Además, puesto que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, todos ellos pueden presentarse y ser elegidos para cualquier dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otras distinciones en las que sus virtudes, la de sus virtudes y aptitudes. Ah, te diría que se cumplía a no ser por lo último que agregaste, que sí tiene en cuenta la capacidad de la persona que pones en ese puesto. Mm. Pues yo diría que esta no se cumple Claro. por lo de que te pueden poner una ley en la que tú no has votado, porque claro, tus representantes, entre comillas, porque tú has votado a alguien, tú has votado a un partido casi, porque no votas a un representante como tal. Lo que pasa es que ahí es un poco complicado definirlo así porque, a ver, en teoría el sistema de selección, es como que vos, por más que vos no lo votaste al representante, el sistema lo avala para decir de que vos lo estás votando, o sea, es medio... Oye, pequeño inciso, o sea, me he parado a pensarlo y casi que creo que sería mejor si se eliminaran los partidos y en vez de partidos fuese más como la Grecia clásica, o sea, básicamente tú votas a tu representante. Lo que pasa que, con la cantidad de gente que hay me parece que ahí donde viene el conflicto. No, yo lo que Claro. digo es que ponele que lo dejamos todo como está, que es lo que conocemos. Teniendo en cuenta la última parte del texto que leíste, en el que especifica que la persona que va a tomar el cargo tiene que estar capacitada o tiene que ser idónea en el tema, ahí ya de entrada te digo que ya no se cumple. Ya no te cumple. Exacto, porque por ejemplo en España está la ministra de Igualdad, que sus estudios son de psicología y trabajó como cajera. Y ahora es Ay, ministra de Igualdad. ¿y cómo se llama esta? ¿Cómo es ella? La conocía. La argentina esta también, Irene que está en Montero. el... Irene Montero. No, no, pero en Argentina había una que también tenía 18 años, recién salió de la secundaria, creo que ni la terminó la secundaria, y era ministra Bueno, del Departamento de Igualdad. Anita. No, ay, no me puedo acordar. A ver, Oye, está. por cierto, una Anita que es. Una Anita es una mujer de izquierdas argentina o qué. No, pero había una en pañuelo verde que era un desastre, que fumaba porro y tenía asma y no podía ir a laburar al Congreso, no me acuerdo. Ay, ¿cómo era que se Bueno, llamaba? Ay, pero la rebardean, pobre. Ahora voy a poner imágenes. bueno. Entonces Continúa. quedamos en que en esta no se cumple, ¿no? La Ah, del no, 6 no, sin duda no se cumple, así que ya le pongo no se dislike. cumple. Eso, artículo 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido salvo en los casos determinados por la ley y la forma determinada por ella. Quienes solicitan, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados. Con todo, cualquier ciudadano que sea requerido o aprendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato y ser culpable si opone resistencia. O sea, quien tome acciones. O sea, básicamente, si la ley no te castiga, no te puede castigar otra persona. Ah, para que está O bien. sea, esto, si me para a pensarlo, eh, con temas redes sociales, porque tú piensas que una red social te puede quitar.
la cuenta, por ejemplo, borrar la cuenta por, no sé, o sea, por información falsa, por ejemplo, una cosa así, ¿no? Y luego la ley te dice que en realidad no es así, pero aún así Twitter te quita la cuenta. Bueno, pero ahí no sería, no entraría en la parte estatal. Claro, es que la ley también entra en la parte estatal. O sea, yo para mí se cumple. Para mí sí se Se cumple. cumple, claro, porque aquí tiene un poco de truco, tienen... Porque, o sea, lo que decís vos es el castigo social, ¿no? ¿Cómo es que se dice? La condena eh, social. eso, condena social. Pero ¿qué pasa? Bueno, En teoría, o sea, en teoría, si a vos te dicen, por ejemplo, si yo te amenazo de muerte, te digo, idiota, te voy a matar, te voy a matar. Mientras sean solamente palabras, o ponele que yo todos los días en el trabajo te digo, vos sos una basura, no servís para nada, y vos te vas generando odio, ¿viste? Vas generando odio, te digo, no, vos no servís para nada, basura, basura, hay gente que cree que sos gordo, sos petizo, colorado. Yo te ataco así todos los días, vos vas a generar odio. Pero del punto de vista liberal, son solamente palabras. Y de hecho, del punto de vista de autoayuda, cuando te dicen cosas, las cosas que te dicen son solamente palabras y no tiene que pasar de ahí, son palabras. ¿Qué pasa? Lo que decís vos de las redes sociales también se consideran palabras, pero se meten tanto en la pelotudez humana que, por ejemplo, terminan despidiendo gente porque en Twitter te escracharon. Entonces, exacto. por el punto de vista de la ley, sí se cumple. Ahora, que haya una condena social es para mí es otro tema. Bueno, Así que yo diría que se cumple. artículo, Sí. artículo 8. La ley solo debe establecer penas estrictas y evidentemente necesarias. Tan solo es, tan solo se puede ser castigado en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y aplicarse legalmente. Claro. Esto básicamente, tú pasas por un césped, ¿no? Y es como si ponen una ley de prohibió pisar el césped, ¿no? Pues no te podrían arrestar por si has pisado tú antes el césped. Claro, exactamente. O por ejemplo, como pasa acá en la Argentina, bueno, no sé. Por ejemplo, claro, hay un... o te ponen, por ejemplo, una ley de violencia de género, pero la ley Ujú. la pusieron hoy. Yo no voy a quedar como re machista, eh, pero yo le pegué a mi señora hace 5 años. Uy, no, eso no me ayuda. No, pero se entiende, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, O sea, no me podés correcto. denunciar por un crimen por una ley que se estableció años después. Mm. Bueno, esto digamos que se cumple porque no se me ocurre ahora mismo ningún caso de... Bueno, lo que sí pasó acá en Argentina es que, ¿cómo era que se llamaba? D'Artés, creo que ya lo había dicho en otro line, no me acuerdo. Había un director de series, trabajaba para un canal y bueno, el apellido era D'Artés. Y cuando estaba con una actriz que tenía, no sé, creo que entre 15 y 18 años, no me queda claro, yo porque no lo sé, pero el dato está. Parece como que el muchacho, claro, vos pensás, ahora debe tener 40 años, en su momento tenía 25 por ahí, y la chica tenía 17, 18, imagínate cómo estaban los dos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, como no sé bien los detalles, pero hubo ahí algo, un roce, y en ese roce quedó todo ahí. 10 años después, o sea, en la actualidad, ahora, como eso representa una violencia de género, o no sé qué representa, entonces esta chica salió, lo dijo, se liberó y lo contó al mundo y al tipo lo reventaron por Twitter, lo escracharon mal, lo hicieron bosta. Pero claro,
Volvemos a lo mismo, como decís vos. Esa ley se estableció hoy, ahora. Y la chica lo está denunciando por algo que hizo hace 10 años. ¿Qué pasa? En Twitter, el tipo se tuvo que ir a Brasil porque en Argentina ya no le daban más trabajo por ser un violador. No sé si lo contaste tú ya o Pero te acordás, ¿no? Sí. lo contaste tú o lo contó Tipito Enojado en un directo. Seguramente Tipito Enojado lo habrá dicho, seguro, porque fue un caso. Pero no, yo también puede ser que lo haya contado porque es un caso de renombre. Creo que yo, porque en ese momento no me acordaba quién era. Sí, creo que yo también lo dije. No me acordaba que Bueno, se llamaba D'Artés. ostras, creo que también lo contó Tipito Enojado en el A ver, Alguien Pito, que es el nuevo programa que ha sacado. pará que lo busco el de Tipito Enojado. Ah, no te acordás qué directo era, ¿no? Creo que en Alguien Pito. Enojado, limpito así. Sí, ahora tiene un nuevo programa, ¿no? Una Una... arenada y Tipito enojado con Javier Vidal. Bueno, no sé. Después lo buscamos y ponemos el link. Pero bueno, Directo, o sea, este en sí sí se cumple. Yo diría. Ah, bueno, ¿qué te quería contar de esta anécdota? Que para la ley, o sea, en realidad quedó en la nada la ley. Lo escracharon por Twitter, el canal no le dio más trabajo, o sea, lo condenaron socialmente, pero legalmente no hubo ninguna represalia. mm. Entonces sí se cumple, esto sí se cumple. Vale, artículo 9. Puesto que cualquier hombre se considere inocente hasta no ser declarado culpable, si se juzga inles- eh, indispensable detenerlo, cualquier rigor que no sea necesario para apoderarse de una persona debe ser severamente reprimido por la ley. O sea, si se porta mal. Espera, puesto que cualquier hombre, puesto que cualquier hombre es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Ah, bueno, sí, ese no lo O habíamos sea, puesto. esto es básicamente, esto es muy que te juzguen por redes sociales, yo creo que Yo para mí sí se cumple. sí, esto vamos a decir que se cumple. Sí, sí. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosa, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Esta yo creo que no se cumple. ¿Y cómo lo resumirías ese? O sea, esta es, no sé, nadie debe ser incomodado por sus opiniones. Pero, o Bueno, sea, claro, este cine que no se cumple. Aquí en España, por ser liberal o de derechas, se llaman de extrema derecha y facha, o sea, o facho en Argentina. Sí, sí, Facha. que vea re facho. O sea, está, Acá sería facho con O al final. No sí, es sí, lo inclusive. sé. Aquí es facha en femenino. Mirá vos, están locos ustedes. Sí, sí. O sea, deberían ponerse de acuerdo Argentina y España y empezar a llamarnos faches. Che, y el facho, el facha, ¿de dónde viene? Porque De no sé. fascismo. Ah, bueno, sí, acá parecido, porque el facho viene como de militar, sí. Aquí ser un facha viene del fascismo. Sí, parecido entonces. Bueno, ¿cuál es el que Bueno, sigue entonces? nadie debe ser incomodado por su... Vale. Quedamos que la 10 no se... Estamos en la 10 y la 10 no se cumple, ¿no? No, no se cumple. Artículo 11. La libre comunicación de pensamiento y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, cualquier ciudadano puede hablar, escribir, imprimir libremente siempre y cuando responda del abuso de estas.
Responde a la búsqueda de esta libertad en los casos determinados por la ley. Ah, bueno. Libertad de expresión. Ahí, bueno, ahí de vuelta el mismo matiz con las redes sociales. Que lo hagan las redes Es- sociales no significa que sea ilegal. O que sea legal, digamos. pero ahora bien, vayámonos a los periódicos públicos. ¿Puedes tener opiniones liberales en un periódico público? Sí, para mí que sí. ¿Seguro? No sé. Pero vuelvo a lo mismo. Si un periódico decide no sacar una noticia porque el jefe dijo, no, vos sos liberal, no saco tus cosas. Claro, si es privado, me da igual. O sea, si es privado, puede hacer lo que le dé la gana, pero si es público, No, no, tiene que tener. el tema es que vos no recibas represalias por exponer tus ideas. O sea, es de vuelta a lo mismo. Yo agarro, puedo ir y decir Cristina o no sé, Macri gato. Entonces, por decir Ostras, eso, te pero, tengo que meter preso. perdona, Claro. en Argentina no se cumple. En Argentina no se cumple. Y yo no me acuerdo de algún caso. En el presto. Bueno, o sea, sí y no. Ahí de vuelta vamos con los detalles. Por ejemplo, la N de Bonafini, que es una ultra zurda de Argentina, pidió la muerte de las hijas de Macri y nadie le dijo nada. ¿Sí? Lo de Presto, en realidad, yo para mí es justamente como dijo el Presto, que en realidad no iban por la libertad de expresión de Presto, sino que iban por los contactos, quien le está pasando la data de, digamos, de todas las noticias. Y como excusa dijeron de que amenazó de muerte a la expresidenta. Claro, pero entonces lo usaron como excusa. Y además creo que Porque les legalmente valía. lo ganó el juicio. O sea, de hecho la ley le dio la razón. Eh, claro, pero y la vicepresidenta, que Presidente, es perdón, básicamente encima vicepresidente. la que gobierna, casi la presidenta. No te eh, enojes. ¿Cómo? No, que no te enojes que dije presidente, vicepresidente. No, 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 o sea, yo digo que, bueno, sí. era mejor presidente que presidenta, pero bueno. ¿Pero qué estaba diciendo? Pero no, Sí, seguí. es que no así que ella pueda haber metido en prisión al Presto y yo creo que al Presto yo creo que lo liberaron porque fue miles de personas adelante de la cárcel, ¿no? De donde Mira, estaba a protestar. esto es lo que yo opino. El presto un poquito, para mí el presto un poquito infla las cosas. Que sirve que infle las cosas, está bien, o sea, es parte de la firma de cada uno. Pero yo para mí lo dijo el presto, y lo dijo primero que los policías lo trataron bien, o sea, el chabón se despertó, dice qué onda, y se encontró con los policías, che, te tengo que llevar. Después el juicio lo terminó ganando sin ningún problema, por lo tanto legalmente tampoco tuvo drama. Eh, También te digo, o sea, lo trataron bien, pero a puerta bien que se la tiraron. bueno, sí, porque claro, no habría, yo me imagino que viene por ese lado. La habrán Sí, golpeado, che, sí, no que no abre. habría porque encima estaba durmiendo. Claro, por eso. Pero bueno, para los zurdos dicen, ¿Te claro, si se imaginas resiste. despertarte? No, ¿Te imaginas despertar, si yo me acuerdo que despertarte que decían, perdón, yo me acuerdo que decían, no, claro, si se resistió. ¿Cómo no lo van a reducir si se resistió? Claro, después me entero que el chabón estaba durmiendo. ya, ya. Lo de qué programa de mierda. ¿De qué programa era el calvo ese que se puso a decir que el presto era que se resistió ese ¿Qué programa de televisión? ¿O qué? y un calvo? No, vos sabés que no sé. Yo me enteré de que dijeron que se había resistido porque donde yo trabajo, alguien. Yo, Ese, claro, yo le dije, no, pero viste esto lo que le pasó al presto. Me dice, el boludo ese que se resistió a la policía. Y ahí me quedé, viste, porque digo, ¿se había resistido? En ese momento yo no lo sabía.
Después, cuando vi el video del el vivo del Presto, ahí contó, y ahí me di cuenta que no se había resistido, simplemente estaba durmiendo. Pero bueno. Bueno, en sí yo te digo que la libertad de expresión en Argentina se cumple. Lo que lleva, o sea, lo que no se cumple es la ética de la libertad de expresión. Pero legalmente hablando estrictamente legal, sí se cumple. Ahora que los medios te censuren, son todas entidades privadas. No hay ninguna represalia estatal o judicial No, por hablar mal de alguien. medios, no todos son privados, también hay públicos. Bueno, pero aún así, si estamos hablando del punto de vista legal. El gobierno puede elegir no contar algo. O sea, la entidad pública eh, de los medios, o sea, la entidad de los medios estatales puede elegir contar o no información. Pero no hay ninguna Bueno, ley que te meta preso por hablar mal de alguien, digamos. O por lo menos yo no estoy enterado. bueno, sí, o sea, siempre cuando no sea una calumnia o... Es que aunque sean calumnias, no, creo, me parece que tampoco. Ya te digo, si yo amenazo de muerte al presidente, estoy hablando, soy un charlatán. No cambia Bueno, nada. o sea, esto al menos entonces en España no se cumple porque hay injurias contra la corona. Si hablas tú mal del rey, creo que sí que te pueden llegar a meter en la cárcel. Ah, bueno, entonces... En España no. Me A ver, sorprende vamos a que... buscarlo en internet. A ver. Vale. Leyes contra la libertad de expresión. En China, por ejemplo, no. En China, no sé Bueno, si hay ya. leyes, ahí está el otro tema. Es que en China, ¿tú has visto lo bestia que es? ¿Cómo dijiste? En China se pasan, o sea, China es Ah, sí, en una... China. En China solo pueden jugar los menores de edad, creo que 2 horas a la semana. Sobre yo que... Por ejemplo, en Estados Unidos creo que sí había leyes contra la libertad de expresión. Porque, por ejemplo, yo sé que hay una ley de hackeo. O sea que si vos te parabas en la calle y decías y hablabas de encriptación, decía, no, yo puedo encriptar un archivo. Yo sé de encriptación, dice, ya te agarraban y te metían preso. Pero no sé si la sacaron esa ley. Bueno, ahora que lo pienso, en España hay también sacaron hace poco un ministerio básicamente de información falsa en Internet, el que ahora tú publicas una noticia, por ejemplo, de el PSOE ha hecho esto, ¿no? Y te llega el ministerio ese y te pone que está divulgando información falsa y que tu información no es verídica. Pero el gobierno maneja eso. Sí, sí, o sea, si es un ministerio. Entonces sí no se cumple. Vamos a cambiar el dislike. Bueno, artículo 12. La garantía de los derechos humanos, de los derechos del hombre, del ciudadano, necesita de una fuerza pública. Por ello, esta fuerza es instruida en beneficio de todos y no para el provecho particular de aquellos a quienes se encomienda. Ay, perdón, no te entendí bien. Lo peor es que cuando vuelvo Yo a ver el tampoco. video entiendo todo, pero ahora no. Vale, la garantía de los derechos del hombre del- y del ciudadano necesita de una fuerza pública. Por ello, esta fuerza es instruida en beneficio de todo y no para él, no para el provecho particular de aquellos a quienes se encomienda. Entonces, claro, sería como un artículo en contra de los privilegiados. Sí. Aquí, Claro, no pues, debe servicio público.
a favor de privilegiados. Acá obviamente no se cumple. No. Vamos a darle dislike. Dislike. Vale. Artículo 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración resulta indispensable una contribución común, la cual debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo con sus capacidades. Yo diría que si vamos estrictamente a la ley, sí se cumple. Sí. Yo creo que sí, o sea, no hay mucho que decir, ¿no? Sí, para mí. Artículo 14. Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismos o a través de sus representantes la necesidad de la contribución pública. Mm, No, no se cumple. Dislike. Eh, Dislike. Vamos a decir De impuestos aceptarla transparentes. libremente, eh, de vigilar su empleo y de determinar su prorata, su base, su recaudación y su duración. No entendí. Lo de, no sé, o sea, su prorata, no sé lo que es, determinar su prorata. Pero random. Ya lo busco en YouTube. Pero, Bueno, pero aún así, lo importante es que la primera parte no se cumple, porque tú no sabes lo que se gasta muchas veces ellos en su dinero. prorrata es una parte de algo. Ah, O sea, es la vale. parte, la parte. Bueno, aún así no se cumple, ¿no? Entonces, ¿cómo resumirlo? ¿Cómo sería? Que tú tienes derecho, o sea, transparencia es total. Transparencia de tus impuestos. El mismo que ante el anterior, parecido. No, no, es que es el mismo. Es el mismo. Sí, Bueno. Sí, no, no, por- obviamente por- no. Obviamente no. claro, vale, eso. Artículo 15. Ahora sí el 15. Está, joya. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público. Bueno, lo mismo, parecido al ese sí, parecido al anterior. O sea, uno Mm, la transparencia y el otro tiene derecho a exigir derecho documentación. a- bueno, Son no apolíticos. sé si se cumple, pero es que no sé. No, de hecho acá en Argentina no, porque, por ejemplo, la declaración jurada de los políticos, una época se habilitó que no sea pública, acá en Argentina. Después con Macri lo volvieron a hacer público y ahí donde le pegaron a Macri porque, eh, como es, porque ahí declaró que tenía no sé cuánta fortuna y después no sé qué hicieron ahora, creo que la volvieron a hacer eh, privada, no sé, o sea, la volvieron a ocultar. Así que no, no, quédate tranquilo, no se cumple eso. Después también Vale, depende mucho del nivel municipal o provincial. Algunas en España, municipalidades, sí, algunas municipalidades te dan los papeles, otras municipalidades no. bueno, en España esta puede que no sé, no sé si cumple, no estoy muy informado. Sí, no, debe ser muy local eso, debe ser muy puntual de cada lugar. Capaz que hay Bueno, políticos honestos que sí muestran los papeles y otros que no, pero si vamos estrictamente yo diría que no. vale, entonces yo creo que tampoco, no, no, 16. porque, porque claro, si nos ponemos así, los casos de corrupción, Claro, obviamente. Estarían todos los periodistas eh, encima de rastreando. ahora bien, artículo 16 y ya queda 16 y 17 y acabamos. Bueno, artículo 16. Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. ¿Cómo?
una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Alto palo ese, está buenísimo. O ¿A sea, que sí? una sociedad. O sea, esta Eh, no se cumple. Pará, entonces era, o sea, lo de los poderes me acuerdo, dice, una sociedad en la que no esté establecida, ¿cómo decía? No esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Sin garantías. O sea, una sociedad sin garantías. Exacto. Tío de los derechos. Aquí en España yo creo que no hay separación de poderes. Eh, Volvemos a lo mismo, de poderes. Volvemos a lo mismo. Legalmente sí están separados. Están Ideológicamente separados, pero y están utilitariamente no. separados, pero yo creo que un presidente puede quitar y poner a quien le dé la gana. Eh, eh, bueno, no sé el caso de España, calculo obviamente que debe ser parecido acá, pero lo que pasa acá en la Argentina es que, eh, esto es lo que yo veo, que por ejemplo cuando el gobierno, estaban los tres poderes, el judicial, el... Ay, no me acuerdo cómo se llamaban. El poder judicial, legislativo y el tercero, ¿cuál era? Ejecutivo. Ejecutivo, judicial y legislativo. El ejecutivo creo que era el presidente, ¿no? Ahí creo que me van a matarlo. Eh, Poder ejecutivo. Está bien, tú estamos. ejecutes, Poder vosotros ejecutivo. tenéis presidente y luego presidente del gobierno, una cosa así, o primer ministro, una cosa así rara, no. Claro, no, sí, porque yo me acuerdo que el legislativo es el que hacen las leyes, o sea que son los senadores. Por eso legislan, justamente. El judicial son los jueces. Por lo tanto, el ejecutivo es el presidente, digamos. Entonces, ¿qué te quiero decir Vale, con vale. esto? ¿Qué pasaba cuando el gobierno, el poder ejecutivo, quería modificar el poder judicial? Todos los jueces como que saltaron como leche hervida y dijeron, no, porque nos quieren modificar, nos quieren sacar esto. Entonces cuando se vieron amenazados su casta, digamos, su puesto, su trabajo, entonces el pueblo, a ver, digo el pueblo, ¿no? Pero el pueblo salió a defender al Poder Judicial. Pero yo para mí, o sea, claro, todos dijimos, no, que el gobierno quiere modificar a los jueces porque se quieren arreglar entre ellos. Yo para mí no era tanto por eso. O sea, un poco sí, eso es verdad. Pero también, como le tocaron el culo a los jueces, y los jueces también quieren el mismo, o sea, también se quieren perpetuar en el poder, porque una vez que sos juez no te saca nadie. Entonces, como se quieren perpetuar en el poder, salieron también a hacer lío justamente para que el pueblo los apoye y que el ejecutivo, o sea, el presidente, no les rompa las bolas al judicial. Pero yo estoy seguro que eso no fue una lucha auténtica, fue una movida que hicieron los jueces con algún que otro amigo de los medios, tal vez, no sé cómo se manejan, para que no les toquen el culo a los jueces. O sea, fue un interés propio de los jueces, a eso es lo que voy. Vale, Para mí no. ahora que lo digo, en cambio, digo, son like, o sea, que sí que se cumple porque ahí me acabo de acordar que España tiene también un rey. Bueno, en España en ese sentido sí creo que es más robusto que Argentina. Sí, 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 yo diría que sí. Bueno, entonces Y vamos a me poner acabo like. de acordar que tiene un rey, así que técnicamente sí que hay separación de poderes. Sí, sí, vamos a poner que sí. Vale, sí. Se cumple lamentablemente. Y el 17. 17 último. Al ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija de modo evidente y con la condición de haya una justa y previa indemnización. Esto me huele muy comunista, ¿no? O sea, sí y no.
O sea, la necesidad pública puede tener, o sea, o la necesidad pública puede tener, o puede ir sobre las leyes, ¿no? La necesidad pública puede ir sobre las leyes. Sí. Ahora, esto se puede interpretar de Entonces, muchas formas. sí, sí, pero un momento, o sea, ¿qué puedes tener tú que para el Estado sea muy importante? Y bueno, por ejemplo, la famosa expropiación de Hugo Chávez, Sí, es que exactamente, o sea, esto es una excusa mala. o las expropiaciones de Fidel Castro con las empresas estadounidenses. Ojo, por eso hay que tener mucho cuidado, porque esto también lo que dice es, por ejemplo, si tienen que matar a una persona por el bien del pueblo, también sería válido. Ujú, exactamente. Eh, Bueno, Igual, ¿cuántas de no, estas igual quiero leyes? aclarar otra cosa, porque esta también, o sea, también liberalmente es útil, porque si, por ejemplo, la necesidad del pueblo exige que destituyamos a un presidente, esta, este artículo nos avala que podamos hacer eso. O sea, es un arma de doble filo. Exacto. Ahora que dices, o sea, pero ¿por qué dices eso? Porque, o sea, vos decís, justamente lo que tiene el gran problema que vemos los anarquistas frente al Estado, es que el Estado es la necesidad pública, o sea, es el bien social, es el socialismo, el bien social. Entonces, con la excusa del bien social, que no es auténtico, puedo hacer lo que el gobierno quiere, o sea, expropiar cosas. Pero el bien social que un anarquista buscaría es justamente lo que hace mejor al pueblo, que no es la decisión del Estado. Pero como el Estado tiene el aval de que los eligió el pueblo, entonces el pueblo es el que tiene el poder para decidir el bien social. Creo que te maté, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, el mundo está acostumbrado a que el bien social lo tiene el Estado, o sea, la casta política, porque fueron elegidos. Por lo tanto, ellos son los dueños del pueblo. Ellos manejan. Entonces, este artículo valida a los políticos justamente por necesidad pública tomar decisiones que no son, que están fuera de la ley. Por ejemplo, expropiar o todas esas cosas. O capaz que la ley lo contempla, no sé. Bueno. Pero el origen original de este artículo sería que si el pueblo tiene una necesidad que las leyes no pueden cubrir, entonces el pueblo tiene el derecho a llevar adelante esa acción por más que esté en contra de la ley. Por ejemplo, bueno, destituir un político, o mismo puede ser expropiar si una comunidad dice, no, mira, tenemos que tirar abajo tu casa porque tenemos que hacer un río porque nos estamos cagando de sed, nosotros te damos la plata, compramos tu casa y no te podés negar y tenemos que hacer el riachuelo. Pero creo que esto lo está diciendo más de un punto de vista estatal, me parece, más de la expropiación. Date la expropiación, después tenés que pagarla. Ya, bueno, por cierto, ¿cuántos puntos se han cumplido? Ah, este último yo diría que... Y en España creo que tienen más capacidad para cumplir esto, así que te diría que sí, lo cumplen. Y en Argentina creo Vale. que también. Por- ¿Cuántos, o sea, vale, y ahora, no, pero en general, ¿cuántos puntos se cumplen? bueno, ahí te hago el conteo. Entonces, los que se cumplen son uno, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, casi que la mitad, Claro, dijimos 9. Entonces, un 17 poco más dividido de la mitad, 9, 1, no hice mal la cuenta. un 55%, digamos. Claro, un 52%. Poquito más de la Vale, mitad. exacto.
Así que no estamos en una sociedad muy... Ahora, ¿esto de dónde sale? ¿Qué sería? ¿Un acuerdo de... ¿Cómo dijiste que era de Francia? ¿Cómo era? Estos son los derechos naturales, mejor conocidos como derechos humanos, no, derechos humanos creo que es, ¿no? O derechos fundamentales humanos, o Derechos fundamentales humanos. O sea, ¿tiene que ver con el liberalismo? Yo pregunto porque capaz que debería saberlo si no lo sé, o no, nacieron de un acuerdo. artículos humanos, no, espera, que no me sale el nombre. Artículos humanos o no, o sea, ¿cuál era el nombre? Que es que me extraña que no lo sepas. No, la primera vez que los escucho, la verdad. O sea, yo sabía que había como un acuerdo, pero... Derechos humanos. Ah, estos son los derechos humanos, los básicos. Sí, Mira, bueno, sí, no sabía que eran específicamente estos. O capaz que me lo dijeron y me olvidé hace años, no sé. vale, esto, pues eso te decía, los derechos básicos humanos. Porque, por ejemplo, yo sabía, por ejemplo, derecho humano era que no te discriminen. O no, nada que ver, estoy inventando. Yo creo que también. Claro que... Bueno, ¿ves? Porque no discriminar es no discriminar ante la ley capaz. Pero si se lee como lo quiere un zurdo, entonces te dicen, no discriminar es no me vas a decir gordo, no me vas a decir... No estamos hablando de eso, estamos hablando que ante la ley somos todos iguales, tenemos libertad de expresión, por lo tanto te puedo decir gordo. Ahora, que vos te enojes y me quieras matar y me utilices violencia física contra mí, es porque vos no tenés la capacidad, ¿cómo es que se dice? Vos no tenés la capacidad de controlar tus acciones como una persona razonable, o sea, te actúas Sí. como No, un no, no animal. tiene. Así que por En más ese que... caso, en ese caso, ¿tendría libertad esa persona o no? Si no te cagan a piña, sí, tendría libertad. Bueno, por cierto, me paré a pensar, llevo varios días pensando en una frase que dijo Miguel Anso Bastos y me dejó pensando mucho y cómo hubiera cambiado la historia si la Revolución Francesa, en vez de haber hecho a los nobles pagar impuestos, hubiera hecho que la gente no pague impuestos. Hubiera hecho que la gente no pague impuestos. Sí, al revés, sí. O sea, Eh, narcocapitalista. y bueno, creo que estaríamos en Marte. Ya estaríamos colonizando Marte, creo. Sí, sí, ya. No, no, o sea, yo estaría en, una- en mi casa de Júpiter, ahí en la luna de Júpiter, con piscina. En Phobos, ¿sí? Con algún portal Sí, sí. alienígena. Sí, a otra galaxia. No, yo con que le hayan bajado el precio a la RTX, ese futuro ya para mí es suficiente. ¿En Argentina habéis tenido problemas con la subida de la luz o no? No, la verdad yo ni me enteré. Yo no la pago. Estoy colgado. No. Pues aquí en España ha subido un 300% de la luz. O sea, en Argentina el tema es así. Cuando asumió el presidente Macri, alrededor del 2015, creo, no me acuerdo, 15, 16, 17, 6, 7, 18, 19, no, 2016, 18, 19, sí. 2016, Sí. 2017, quitó, o sea, eliminó el subsidio a la factura de la luz. Significa que toda la gente, particularmente en la capital, o sea, en Buenos Aires capital y alrededores, en provincia de Buenos Aires alrededores, pagaban la electricidad con... ay, con... Ay, ¿qué fue la palabra que dije recién? Subvención, no, ¿cómo es? Subsidio. Eh, Subsidio. Eso subsidio. Entonces pagaban la luz con subsidio, o sea, el gobierno subsidiaba la luz.
¿Por qué? Porque sí, porque era bueno. Entonces cuando Macri tuvo que bajar el costo fiscal, como sí, el costo fiscal, entonces retiró todos esos subsidios. Claro, y la luz se fue al valor que realmente vale, que es como también, aumentó como 500%, aumentó pero mucho. Entonces, claro, por eso un costo político lo mataron a Macri. Pero fue porque sacaron un subsidio, no es que el precio final había subido. ¿Entendés? Ahora, Mm. no sé si en España es el mismo caso. Capaz que realmente aumentó por algún desperfecto técnico o algún costo de algún combustible que hizo que aumente la luz. No sé. Bueno, sí, pues aquí en España ha subido un 300%. No, el tema es que, claro, como es se estaría cumpliendo lo que están diciendo algunos conspiranoicos, que ahora lo que vienen a hacer empieza a haber apagones, empieza a haber cortes de internet y todo eso, ¿por qué era que lo estaban haciendo? Tenía una explicación. No, pero no es eso, o sea, ha subido mucho la luz, básicamente porque también les han subido los impuestos y tal, y obviamente las eléctricas necesitan ganar más dinero, ¿no? Ah, sí, claro, el impuesto se lo Y por transfieren eso han al subido la usuario. luz, y han tenido que subir la luz porque para que ellos no entren en bancarrota, claro, y el gobierno aprovecha de eso para echarle la culpa a lo privado, viendo que ellos ganan un 20% de las eléctricas, ¿no? Un gran porcentaje. Y para decir que ellos tienen que abrir una eléctrica privada, digo, una eléctrica pública. Igual que acá, funden a impuestos y después cuando están en bancarrota la compra el gobierno. Sí. No, no El son. clásico, el clásico de y lo que dijo Milei, ¿no? Lo de te necesitan un puente y te crean el misterio del puente y luego cuando hacen muchos puentes se dan cuenta de que necesita más puentes y empiezan a hacer ruidos y te crean el misterio de los ríos. Sí, obvio, te crean. No, yo estaba pensando porque. Bueno, porque ahora no entendí bien lo que dijiste de los puentes. O sea, primero te crean un puente y te dicen que necesitas puentes. El tema que yo estaba pensando en una película que decía. Te digo mal, No, que. te Yo, digo mal. ¿me oís mal? Ahí. No, porque yo estaba pensando en una película Espera un que. momento, Sí. espera un momento que salgo y entro. Pa, pa, pam. Che, se nos fue a 2 horitas este programa, ¿eh? Bueno, algo aprendimos. Aprendimos sobre los derechos naturales y derechos humanos. Sí, no, te decía. Eso de los puentes me hiciste acordar a una película que justamente decían, che, vendeme una lapicera. ¿No? ¿Cómo te voy a vender una lapicera? Y así como que durante toda la película le preguntaban, che, vendeme una lapicera. Entonces le decía, bueno, a ver, dame tu número de teléfono. Dice, sí, pero no tengo con qué escribirla. Bueno, te vendo una lapicera. Y entonces yo no sé si éticamente está bien o mal eso. Yo diría que es consumismo. Ah, maldito consumismo. ¿Me escuchás? Prueba ahora, a ver, habla. Ahí, ¿qué tal? ¿Todo bien? No, porque yo te contaba que estaba viendo una película muy buena. Habla. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? ¿Se ve el iconito Sí, verde?
Sí, sí, Ah, pero entonces, ¿me estás escuchando? en sí. Ah, perfecto. Che, igual ya tendríamos que ir cortando porque ya vamos 2 horas de transmisión. Así que, Vale, bien, vale, vale, entiendo. o por lo menos Bueno, cortamos y si querés seguimos charlando. Si buenas no, noches. bueno, igual vamos a despedirnos acá de la gente. Para que antes de Sí, despedirme, sí, bueno. lo que estoy haciendo es. Mira, se conectó alguien. Oye, amigos, a las 9:19. Ah, ni nos vio. Bueno, voy a poner música y voy a poner la música de despido, ¿no? Que es Play, E3, M8, Andrea. Tapate los oídos, Ahí va. Vale. Y con esto cerramos el programa. Igual es corto, son 30 segundos. Muy bien. Eh, está muy metálico. Ahí está. Los maté a todos con él. Ah, me gusta ese. Es Bueno, muy metálica, ¿no? sí, está basado en un videojuego que se llama Doom. Sí, no, me encanta, está muy bueno. Ah, Así que bueno, gente, saludo a sus perritos, a sus cachorritos, a sus gatos, ¿a quién más le podemos? A los helicópteros apaches. joder, y ya te oigo otra vez mal, te oigo otra vez mal. Pero entonces mi internet, ¿será mi ancho de banda? Bueno, igual nos despedimos, porque yo a vos te escucho perfecto. Vale, Bueno, será hasta la próxima, gente. Bye bye. eh, desactivar la suspensión de ruido. Ah, no, pero claro, nunca, eso ni Ya, lo ya, toqué, ya te ¿eh? oigo bien, ya te oigo bien. Ah, no, entonces. Bueno, si querés despedite, Scorpion. Ah, ¿me escuchás? Bueno, Valar Morgulis, hasta la próxima. Listo, nos estamos viendo, ¿eh?